Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En órbita, día martes. Nuestro programa internacional con temas internacionales nos edita nuestro nietecito editor, don Tomás Pardo, y tengo al lado a mi nietecita periodista, que es Gabriela Valenzuela. No, es un chiste interno que tenemos porque dicen que yo tengo muchos años, entonces parezco abuelo. Dicen, tú te decís solo porque a ti nadie no hay problema con eso, porque los temas que tenemos hoy son temas que requieren al principio cierta alegría, cierta distensión para poder meternos en las profundidades de lo que vamos a hablar. Primero que todo, darles las gracias. Hemos recibido muchísimos mensajes de ustedes en los últimos programas. Agradecemos la altura de ellos, sobre todo alguien por ahí que sugirió que nos fuéramos al podcast de una conocida marca de podcast de Spotify, que por qué no nos íbamos a Spotify. Bueno, eso lo está analizando el comité ejecutivo y si hay novedades las tendremos. Yo voy a comenzar por lo siguiente. ¿Cómo estás? Muy bien, descansada. Ayer tuve libre, así que estoy con toda la energía. ¿Cuánto vale tu dignidad? ¿Tu dignidad tiene precio? O sea, voy a decirlo políticamente correcto y no tiene precio. No ahora dígame lo políticamente incorrecto. A ver, unos cuantos millones no me andarían nada de mal. Bien, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque el cónclave que comienza el próximo 7 de mayo, esa es la primera noticia, tiene en este minuto a dos cardenales que están envueltos por separado en polémicos actos. El primero es Angelo Becciu, el italiano. Italiano. Y usted sabe que pues, lo mencionamos, el otro día estaba involucrado en un caso de corrupción y finalmente se va a ir, no va a ir. Porque él había aparecido a las reuniones pre-cónclave, quería participar, quería votar incluso, y finalmente tuvo que aceptar que no lo van a dejar. Digamos que le dijeron muy romanamente hablando, o muy cardenaliciamente hablando, usted no califica. Bye bye. Bye bye. Y la segunda indignidad corresponde al cardenal peruano Juan Luis Cipriani. Cardenal que, entre otras cosas, para ubicarlos bien en el espacio, estuvo en el periodo de Alberto Fujimori como presidente de Perú. Cardenal que manejaba un ala muy de derecha de la Iglesia Católica Peruana, que recibe cargos por pederastia y es alejado por Francisco de su cargo. Es decir, a él, como pena, le impusieron exiliarse de Lima, vivir en cualquier otra parte que no fuera Lima ni Perú. Después lo despojaron de sus derechos de cardenal como tal, pero no le pueden quitar la investidura. Eso es algo que te acompaña siempre. Y apareció en Roma, muy tranquilo, muy orondo y muy lirondo, como diría un poeta ya de los 1900, a participar de las congregaciones porque no puede votar. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿cuánto vale tu dignidad? No, eso yo creo que... O sea, lo mínimo de partida aparecerse, ambos casos, no solamente el caso de abuso sexual, que es el de este peruano, sino también el por corrupción del italiano. Ambos casos a mí me parece que la verdad, el siquiera llegar ahí, yo cuando nos llegaron las imágenes de estas reuniones pre-cónclave que están haciendo los cardenales, y veía sentado a Becciu, el italiano, yo decía, ¿no le dará vergüenza estar ahí, aparecerse después de todo lo que ha pasado? Estar, o sea, dentro de los días en que se estaba velando el Papa Francisco, aparecerse ahí siendo que él fue vetado por el Papa Francisco. Yo creo que hay una cosa todavía más grave de esto. Una de las marcas de Francisco, cuando los historiadores escriban sobre esto, fue tratar de atacar frontalmente la corrupción y la delincuencia dentro de la iglesia. Y lo voy a repetir y lo digo personalmente. La corrupción y la delincuencia dentro de la Iglesia Católica. Corrupción como en el caso de Becciu, que mandó comprar un edificio, ganó un pocotón de plata que fue directamente a su bolsillo. Porque él era el tercer cargo más alto dentro del Vaticano. Y delincuencia, como en el caso de Cipriani, como en el caso de Sodalicio en Perú, porque la pederastia y el acto de pederastia es un acto delincuencial. No nos salgamos de ahí. Y para mí eso es peor que el otro. Yo creo que ya tiene que ver con los niños. Como le contesté a alguien alguna vez en este canal al aire, los delitos son graves per se y ninguno vale más que el otro, son delitos, porque si no, en esa consideración nos ponemos relativos, entonces hay cosas que sí puedo perdonar y otras que no. Pero ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Que da pudor que un papa, que lo acaban de enterrar el sábado, un funeral bastante sencillo, pero muy emotivo, que a muchos, también sigo hablando personalmente, nos dejó muy conmovidos. Los cardenales
acepten primero a uno y acepten al otro sin decirle, ¿sabe qué? Mire, la puerta está ahí, por favor, yo tengo por esa entendido puerta. que no pueden, no los pueden No, sí echar pueden. porque No los pueden echar. no los pueden echar porque yo estuve hablando con una experta en Iglesia Católica y ella me explicaba que estas reuniones previas, el problema ahí es que a ellos se les quitan sus derechos pero no sus deberes. Entonces ellos llegan a estas reuniones y dicen que tienen el deber de estar ahí, que no los pueden echar. Y ellos siendo cardenales, ellos finalmente pueden estar en una reunión cardenalicia. El problema es que si votan. Te pregunto, ¿cuánto vale tu dignidad? No, por supuesto, estamos de acuerdo. O sea, a mí me da vergüenza ajena que ellos lleguen a presentarse, o sea, lleguen a dar la cara después de los delitos que los anteceden. Yo no sé si es que tú sabes si el Cipriani finalmente insiste en su inocencia. No puede votar. Porque al menos el italiano insiste que es inocente. Entonces él llega hasta acá diciendo como, al menos dando la cara porque él insiste en su inocencia. Entonces, mira, bajo ese paraguas él llega. Pero con respecto al cardenal, es que hay una cosa ahí, de nuevo. Estamos en un programa que nos vamos a preguntar lo mismo todo el programa. Si tú fuiste condenado en un tribunal, condenado con pruebas, declarado culpable, ¿cómo puedes tú presumir de inocencia si un tribunal te castigó? Podrás presumir de que el fallo es inadecuado, lo que fuera, pero no de inocencia. En el caso del cardenal Cipriani de Perú, eso también fue juzgado, y fue juzgado canónicamente, no por la justicia civil, entre otras cosas porque una de las banderas de Francisco era que sacerdote o jerarca que fuera sorprendido en actos de pederastia o delincuenciales se iba de la iglesia expulsado y enfrentaba a la justicia común. Lamentablemente en el caso de Cipriani no alcanzó. Ahora, me sigo preguntando cosas porque esto precede al cónclave, que es el 7 de mayo. Votan 133 cardenales, se necesitan 88 votos y hay 2 que no pueden ir por motivos de enfermedad. Y este ambiente previo que se está creando al cónclave va dejando a las claras, no sé cuál es tu mirada y es lo que te voy a pedir a continuación, que para mí hay 3 grupos de influencia muy marcados en la iglesia en este minuto. Sí. Hay un grupo que quiere volver hacia atrás. Hay un grupo que no le molestaría el continuismo. Y hay otro grupo, tal como pasó en su minuto con Juan Pablo II, que siente como propio el tener que profundizar lo que Francisco comenzó a hacer. La pregunta es, ¿tendrá el colegio cardenalicio y los 133 cardenales electores la energía suficiente para continuar con esto? O sea, yo creo que energía hay, o sea, es un momento histórico, por supuesto que ellos quieren hacerse partícipe de lo que está ocurriendo, pero a mí en realidad yo creo que hay 3 movimientos, pero yo creo que hay 2 líneas muy marcadas, que es seguir haciendo las reformas de Francisco o no. Yo lo veo así. O sea, tú excluyes que haya continuismo, expresado como alguien que concite las voluntades pero no profundice más. Es decir, yo llego, me quedo tranquilo, no la molesto a usted. ¿No? ¿Tú crees que sería el caso de...? No, sin caso, así como... Después vamos a los nombres. Digo, como idea. Es que sí, porque para mí el continuismo finalmente es continuar con reformas. O sea, para mí continuar sigue siendo un continuismo progresista. Porque yo creo que Francisco venía haciendo reformas importantes. Entonces, continuar con esa reforma es progresista. ¿Te puedo agregar una palabreja latina a la conversación? A ver. ¿Tú crees en el statu quo? Es decir, que las cosas están como están y mejor no las movemos, las dejamos así, o en este caso el statu quo no aplica. Yo creo que es imposible, porque finalmente al cargo del Papa se le presentan situaciones en donde ellos tienen que dar una opinión y tienen que alzar la voz. Entonces digan lo que digan, la gente, el mundo entero los va a interpretar de cierta forma. O sea, si trata de mantener el status quo y no decir nada y como no mojarse las manos, la gente lo va a interpretar como que es más conservador. En cambio, si dice algo disruptivo o si defiende algo que como en el caso de Francisco, que sí se mojaba las manos y decía que a él le daba vergüenza tener miembros pederastas en su organización o los corruptos, él sí decía eso. Entonces, finalmente, para mí no es posible en el cargo de un papa mantener el status quo porque está obligado
a de que ya sea, si es que se mantiene en silencio, ese silencio otorga y va a ser interpretado de tal forma. Te voy a colocar otra duda sistemática. ¿No será que esto que estamos conversando los dos está cruzado por las redes, por el impacto de las redes y por el hecho de que en este minuto de la vida cualquiera puede opinar y puede decir cualquier burrada con el respeto a los burros que se merecen y recibe cierto eco de resonancia en las burradas que está diciendo? Porque yo sí creo que había papas que mantuvieron el status quo, aunque trataron en su minuto de provocar reformas grandes, desde Juan XXIII, Pablo VI y el concilio, Juan XXIII y el concilio, Pablo VI con las reformas, las primeras, hasta un punto Juan Pablo II, Francisco, ¿para qué decir? Con Ratzinger, la verdad, no. Ratzinger era el mejor ejemplo de mantenerlo todo como estaba. Benedicto XVI. Pese a que se enfrentó con los que tenían que enfrentarse. Entonces, ¿no será que esto que estamos hablando también está cruzado por presiones que vienen de afuera de la iglesia y con hombres, seres humanos, porque los cardenales son humanos, que reciben esa presión y tratan como de ver hacia qué lado va a brillar el sol para quedar bien ubicados? Sí, puede ser, pero es que yo siento que el contexto que estamos viviendo hoy en día no es un contexto en que podamos tener a un papa que sea indiferente a ciertas problemáticas. ¿Cuáles? O sea, por ejemplo, lo que se está viviendo... Pregunto, ¿no? Sí, y siento que esto es una entrevista. No, mentira. Pero, por ejemplo, con todo lo que es las reformas de Trump, con los aranceles, con las reformas migratorias, con las penalizaciones en las universidades que él está haciendo... No, es un ejemplo de muchos, pero finalmente estamos viviendo un contexto histórico de cambio, de movimiento, de polémicas. Entonces yo siento que vale más la pena, ya sea para un lado o para el otro, alguien que dé una posición marcada, a alguien que finalmente pase desapercibido, porque si no, ¿para qué están? Hay un sector de la iglesia que dice que el declive de los fieles católicos, que es cierto, y el declive de las vocaciones sacerdotales o las vocaciones de monjas, que ha ido bajando dramáticamente, sí, tiene mucho que ver con que esta iglesia nueva, por llamarla de alguna forma, esta iglesia despojada, o por lo menos que asume más las conductas mundanas, desestimula las dos cosas. Este nuevo papa, yo tengo la sensación, si es que se da como tú dices, que tiene un desafío que yo no sé cómo lo va a abordar el cónclave, que es que o la iglesia se vuelve más transparente o se acaba. Uh-huh. No sé si tú sientes lo mismo. Sí, de hecho yo creo que por eso fue que Francisco logró ser un papa tan popular, porque justamente él traía mucha transparencia. O sea, nunca va a haber transparencia total, eso estamos claros, es imposible. Pero yo creo que es importante, y hay una cosa que me acuerdo ahora con lo que mencionaste. Hay una cosa que me llama la atención, y es que, porque estuve estudiando obviamente los papas que son como los candidatos, los favoritos, los que podrían quizás ser el próximo papa, etc. Pero me llama la atención que todos dicen que no quieren ser papas. Entonces los títulos, el papa filipino que no quiere, o sea, el próximo posible papa que no quiere ser papa, el candidato favorito que no quiere ser papa. Entonces ahora ninguno quiere ser papa. ¿Será? Entonces, ¿será verdad? No, ahora te toca hacerte preguntas aquí. Te voy a empezar a dar una respuesta. Sí, porque cuando se elige entre 133, salir y decir yo quiero es anular a 132, es anular las conversaciones previas que hay, el famoso perfil, ¿no? Ahora perfilan al Papa. Pero yo sí creo que no hay ninguna persona que llegue a la Iglesia Católica que como acto de fe no pueda pensar en llegar a ser Papa. Claro. Como acto de fe, es decir, es como cuando llega a un trabajo, dice... Yo no quiero nunca ser jefe. O sea, voy a ejemplarizarlo con políticos que me funciona muy bien para lo que me está preguntando la Gaby. No conozco ningún político que no quiera ser presidente. Ahora, el camino te va diciendo quienes tienen dedos para ese piano y tocan el vals presidencial perfectamente y otros tienen dedo para ir a un periodo y salir. Ahora, el tema de fondo es que en esos escenarios que nosotros estamos hablando de nuestras realidades, que no necesariamente son las realidades que los cardenales están mirando. Uno de los méritos de Francisco
No le puedo decir Francisco el Hombre porque Francisco el Hombre es un personaje mitológico del vallenato colombiano, entonces no puedo cometer esa... Francisco el Argentino, que ese no existe. Francisco el Argentino sí tenía una cosa, era muy marcada. Francisco el Argentino era un hombre que era hombre primero, papa después. En estos candidatos que está Erdo, el de Hungría, está Pizzavale, está Tagle, está un surcoreano que se hace llamar Lázaro porque su nombre es muy enredado, está Parolín, y me falta... El ambongo de África. Me faltan un par de africanos y me falta un italiano que me quedé en Pizzabella, pero el que me gustaba a mí al principio. El Supi. En esos 6 o 7 o 10 nombres que hemos mencionado, pues yo no creo que ninguno de ellos no quiera hacer. El problema de fondo es ¿para qué? Y yo creo que igual tiene que ver como que ellos, no sé, obviamente el beneficio de la duda, pero también yo creo que ellos entienden que es bueno decir que no quieren, porque también está el dicho muy conocido en el cónclave de que quien entra como papa sale como cardenal. Es decir, que como que el que ya está listo, que todos los medios y es el favorito, candidato favorito, finalmente no es elegido. Entonces quizás es como un poco una contramufa de intentar ser... Pero dígame una cosa. Perdón que le interrumpa con este bozarrón que Dios me dio. ¿Usted nunca quiere ser directora de prensa? No. No, dígame la verdad. Yo te lo juro por Dios que no. Ya, no, pregúnteme lo mismo a mí. ¿Tú quieres ser jamás. director de prensa? Ya. Pero jamás, porque lo tengo asumido desde que entré a mi trabajo y yo no quería ninguna autoridad más allá de la que mi trabajo me diera. Pero es que aquí estamos hablando de 133 caballeros que representan a más de 1.000 y tantos millones de católicos en el mundo. Entonces también tú tienes que llegar con algún grado de aspiración. Ahora, no, pues tienes que preguntar tú. Ajá, yo te pregunté. No, sí, con Gabriela nos entendemos bien. No, pero mira, a mí, bueno, la elección del 7 de mayo, obviamente, yo creo que nos va a dar la sorpresa igual. O sea, el inicio de la votación. El inicio de la votación, es verdad. Puede que se demore varios días, no se sabe. Dicen por ahí que pueden ser 2 días, que equivaldrían a la primera votación y 4 votaciones más. La primera es en la tarde, porque en la mañana del 7 van a ir a hacer una misa, no sé qué, y después entran a la capilla y se produce esa primera votación. Francisco fueron 2 elecciones en la mañana y después él fue elegido en la segunda de la tarde. Correcto, 4. Un día le tocó. No, 2. ¿2? Sí. Pero la primera votación y 4 más. Él salió a la cuarta. ¿Pero del mismo día, pues? No, pues si no se... A ver, Gaby. No. Eso dijo él en sus audios que escuchamos. Matemática básica. En el cónclave se vota de la siguiente manera. El 7 de mayo, una sola votación. El 8 de mayo, una votación de la mañana y una en la tarde. Y así sucesivamente, mañana y tarde, hasta que resulte electo un papa. Okay. O sea, la quinta votación para él vendría siendo el tercer día. Perfecto, entiendo. O sea, la primera, 2 más y 2 más. Perfecto. Ya, ahora... Ya, pues lo que te estaba comentando era que hay una cosa que tú mencionaste, este tema de la decadencia de las vocaciones, ¿no? Que son personas que se quieren finalmente seguir el camino de cura, de pastores, de diáconos, vocaciones. Y aquí hay algo que a mí me interesa porque, por ejemplo, los candidatos africanos, o sea, los candidatos, ellos no se candidatean, pero los que aparecen en los medios, los cardenales africanos. Claro, ya, los cardenales africanos son súper conservadores. Ellos son los que son más anti-reforma, anti-homosexuales en la iglesia y mujeres. Y ellos se han expresado abiertamente en contra de estos temas, no lo estoy inventando yo. Y estas personas, yo creo que igual tienen una amplia posibilidad de ser electos, porque a pesar de ser de un sesgo tan marcado, ultraconservadores, ellos están apelando al tema de las vocaciones y de la defensa de la Iglesia Católica, porque ellos están sufriendo en varios países, en la República Democrática del Congo, uno de ellos, de donde es el candidato Ambongo, el cardenal Ambongo, y ocurre que está sufriendo ataques yihadistas, y él ha sido un defensor clave de la Iglesia Católica y el aumento, porque en África, si tú te fijas en la gráfica y en los números,
está creciendo exponencialmente la cantidad de fieles católicos. Entonces es algo que no está ocurriendo en otros continentes como más occidentales, por ejemplo. Entonces igual es importante, es un factor que le interesa a la Iglesia Católica. Un cardenal colombiano que ya falleció, Héctor Gutiérrez Pavón, una vez me dijo a mí, mire Carlos, la gente cuando tiene problemas recurre a la fe. La fe es la que te da unidad, no estoy hablando como sacerdote, la fe es la que te da unidad ante el problema. Por eso en un continente que está expoliado por presidentes corruptos, con la aparición de organizaciones terroristas, con el fanatismo islámico, ser católico es un acto de valentía, pero también dentro de todo es un acto de fe. Es decir, yo creo que esta religión tiene la respuesta a mi problema mundano. Claro. Ahora, lo que yo sí creo es que este papa que venga, probablemente con el tema conservador lo piense y lo piense mucho. Porque estamos en la era en que las redes de comunicación y la comunicación en sí misma es la que valida o invalida posturas. Aquí, cuando alguien sale y dice muy suelto de cuerpo, por ejemplo, voy a inventar una barrabasada, Chile debiese devolver, no sé, la mitad de la cuadrante izquierdo que limita con un país ficticio que se llama cualquier cosa, y la red lo amplifica, te obliga a tener una respuesta. Ese es el cónclave con más presiones de comunicación que ha habido en la historia en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos escudriñar la vida de cada cardenal. Puedo decir, mire, por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención el filipino, Tagle. A mí igual. A mí me gusta Supi, también lo mencioné como en la baraja. Y Pizzaballa, que es el representante católico en Medio Oriente, tiene una postura que ayudó muchísimo a destrabar otras cosas. El problema es que el papa de hoy, el papa que van a elegir, no sé, el 8, 9, 10 de mayo, qué sé yo, no puede ser un papa que esté constreñido a rezar el rosario y el Padre Nuestro en San Pedro y aparecer en la audiencia de los miércoles y el domingo a dar el ángelus como si en el mundo no pasara nada. Eso es herencia de Francisco. Y esa herencia tú no la puedes rechazar. Ahora, ¿qué tan efectiva, qué tanta llegada tiene, por ejemplo, en un grupo mayoritario de católicos, alguien que preconice que el homosexualismo no puede ser ni siquiera considerado, ni permitido, ni mirado, ni aceptado, cuando el mundo completo ya dio ese giro? Y esto es un tema. No sé si el mundo completo dio ese giro. Bueno, es cuestión de revisa. No, sí, yo entiendo, pero es que, perdón que te interrumpa, pero es que estamos viviendo justamente una época en donde la mayoría de las potencias mundiales se está transformando hacia el ala más conservadora. O sea, estamos viendo... Sí, pero espérame. Pero es que lo estamos viendo con Trump, que quizás no está atacando a los homosexuales, pero sí a los transgéneros, a las personas pero espérame, yo te quiero hacer un cálculo. Más que un cálculo, un matiz. Yo creo que en la vida, unas son las autoridades y lo que piensan, y otras son las personas y lo que piensan. Cuando la Iglesia Católica le prohibía a las mujeres separarse y divorciarse, hubo mujeres valientes que no solo se separaron, sino que se divorciaron. Cuando el Vaticano prohibía el control natal como expresión, miles y millones de mujeres toman la píldora en el mundo todos los días sin cuestionárselo desde el lado eclesiástico. Yo no discuto lo que tú me estás diciendo. Yo lo que lo miro es desde el lado fieles. Yo creo que puedes tener un punto y de pronto me entusiasmé y dije que todo el mundo giraba. Pero este mundo, sí estoy seguro de una cosa, está girando hacia la libertad de las personas. Sí, por eso yo no estoy tan de acuerdo, porque si bien veníamos con una tendencia de evolución, de estar más abiertos de mente, ya que estábamos en el siglo XXI, no sé qué, pero finalmente, claro, vuelve Trump con su idea ultra republicana de Estados Unidos. Estamos en Europa con Giorgia Meloni en Italia, con el de Hungría. Sí, de Hungría. Víctor Orbán. En Francia está ganando muchísimo terreno la ultraderecha, en Alemania también. Y yo sé que eso es política, yo estoy consciente de que eso tiene que ver con política, pero finalmente estamos hablando de que ciertos sectores políticos comparten algunos valores morales que también comparte el ala más conservadora del ala del Vaticano. Sí, yo estaría de acuerdo, solo que tengo un matiz. Hoy estoy de matiz, hoy vino Alfonso, que es el de los matices. Mi matiz es el siguiente.
Mr. Trump puede pensar lo que a bien tenga. Y el sector que apoya a Trump puede pensar lo que a bien tenga, como el sector que apoya al más liberal de los liberales, entendido, no, liberal, al más progresista, tampoco quiero esa palabra, al más avanzado de los avanzados, para no caer en ninguna categoría, tiene libertad de pensar. Lo que pasa es que estamos ante una iglesia que tiene muchos caminos abiertos y de pronto nosotros pensamos que esa cercanía política significa mayor adhesión. Fíjate tú que Francisco, siendo papa, concitó más opiniones en contra, pese a toda la corriente de buena onda que Francisco, tan buena onda no se puede decir, pese a toda la corriente favorable, eso sí lo puedo decir, que tenía. Lo mismo, pero dicho más bonito. Sí, no, está bien. Sí, para eso le pagan a uno, para que uno utilice el léxico. Se llama diccionario, entonces uno agarra el diccionario. Vale. Está bien, está bien. El tema de fondo es que yo sí puedo aceptar tu matiz, pero lo que quiero hacerte ver es que en la confesión religiosa, en la práctica de la religión, cualquiera que sea, entra la persona. Que esa persona adhiera políticamente a una posición no significa que adhiera desde esa posición política a una posición conservadora, o puede significarlo. El tema de fondo es que en el año 2025 el Papa que llegue no va a poder ejercer la influencia que ejercía, por ejemplo, Pablo VI o Juan Pablo II. Cuando Pablo, yo tenía 8 años debo haber tenido cuando Giovanni Montini, Pablo VI, fue a Colombia. Transmisión en blanco y negro, un televisor, me acuerdo, en mi casa, que estaba puesto encima de un anaquel, de un mueble, para que lo pudiéramos ver, lo subimos para que lo vieran. Viste que tú solo te dices abuelo, no nadie importa. Más te dice abuelo. No se preocupe, nietecita, que usted va a llegar acá. Bueno, les pido perdón por el dislate. La cosa era que viendo a Montini, a Pablo VI, me tocó verlo en televisión de blanco y negro, qué viejo que soy, ¿no? Y me tocó ver a Pablo VI bajar la escalerilla del avión, que era una Alitalia, me imagino, porque de vuelta volvió en una Avianca. Yo conocí la cabina papal de esa Avianca. Se bajó y besó la tierra. Besó el aeropuerto, la losa del aeropuerto. Y eso se perpetuó en casi todos los papas a donde llegaron, besaron la losa donde habían llegado. Me imagino que la habían desinfectado y todo. O sea, pero ¿a dónde quiero llegar yo? Que en ese minuto del año 68 los medios tenían una orientación de una forma, una manera de replicar los mensajes. No había cuestionamientos. Hoy por hoy, el año 2025, tú escoges en qué medio vas a ver y qué vas a creer y cómo lo vas a creer. Entonces la alta política puede ser que tenga influencia en esto, pero no necesariamente la gente tenga o la gente cumpla con esa influencia. Ahora, te lo dejo ahí, se los dejo ahí. Mire, ¿usted se toma selfies? Sí, obvio, yo creo que todo el mundo. Segundo tema que nos queda, y lo vamos a tratar rápidamente, es que yo considero indigno, vergonzoso y humillante que una persona vaya al funeral del Papa o cualquier otra personalidad y se tome una selfie con el cuerpo del difunto atrás, sí, creyendo que con eso él valida su presencia donde está. Y ahí hay un tema interesante, yo creo, entre justamente lo que tú estabas diciendo de cómo eran las cosas antes con respecto a los papas y cómo son ahora, porque yo creo que debe ser primera vez que el Vaticano tiene este problema, porque o sea, desde el que falleció, bueno, Benedicto XVI, que falleció siendo ya no papa. Papa emérito. ¿Cómo? Era papa emérito. Claro, papa emérito, pero ya no estaba ejerciendo el cargo, digamos. Pero aún así, es recién ahora que ya se ha popularizado todo este tema de que uno tiene la cámara selfie en el celular y sacáis del bolsillo y te sacáis la foto y lo subí a tu historia. Entonces, yo creo que se están enfrentando con esto y no estaban preparados, porque a mí me llama la atención de que miles de personas que llegaron allá se tomaban la selfie con el cuerpo del Papa. Y a mí, yo lo primero que pensé, pero ¿cómo no está regulado eso? O sea, ¿cómo no? Y eso fue lo primero que me llamó la atención. Obviamente, que me imagino que es lo que tú vas a decir, la gente tiene que tener criterio. O sea, yo tampoco iría al funeral de un familiar y me podría sacarme fotos con el cuerpo de nadie. Ni porque sea el Papa, ni porque sea nadie. O sea, eso es puro morbo, digamos. Pero igual, yo pensé, ¿cómo no se regula esto? Y después digo, claro, o sea, jamás yo creo que tienen que haber lidiado con algo así hasta ahora. Yo iba a decir otra cosa. A ver. Yo iba a decir que es una patología de la sociedad moderna lo que está pasando con los selfies.
Porque aquí el objeto no es, yo estuve ahí, yo lo vi. Yo tuve la fortuna de ver a Juan Pablo II en Colombia, cuando visitó Colombia a una distancia que puede ser de unos 10 metros. Pero si no está tu selfie, no te creo. Bueno, ese es el punto. Ese es el punto. Es que yo no puedo validar un hecho porque yo me tomé una selfie con el tema de la noticia atrás. ¿Por qué lo digo? Muchos de nosotros, si usted revisa mi perfil o el perfil de la Gaby, tiene historias y lugares. Yo aparezco difícilmente en muy pocos lugares en las fotos que me tomo porque lo importante es el lugar, no soy yo. Entonces, cuando usted vea que alguien se tomó una selfie con el cuerpo del Papa detrás o cualquier otra personalidad detrás, yo lo invito a que usted piense. Porque esa manifestación y esa patología es la que nos tiene como nos tiene. Es decir, a mí no se me ocurriría ir al sepelio de un familiar cercano y tomar una selfie al lado del cuerpo. No necesitan prohibírmelo, es que no se debe. Pero sí, no, obviamente, yo estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo fui a Vietnam hace poco y sí. fui al... Somos testigos todos. Fui al... Se me olvidó cuál era la palabra que le llaman, pero donde está el cuerpo de Ho Chi Minh. Ya, el mausoleo. El mausoleo de Ho Chi Minh. Y para poder entrar, o sea, teníamos que tener todo guardado. De hecho, te dejan el celular así, no puedes sacar nada. Y te entras en filita, en silencio completo. Como corresponde. En fila, y tú solamente miras y sales. O sea, haces toda una fila de toda una mañana, pasas un minuto por alrededor, con las manos abajo, y pasas directo. Pero tú, en ese 30 segundos que te tomaste, un minuto, no la espera, fuiste testigo de un pedazo de la historia que te conmueve profundamente. Cuando yo veo que la tumba del Papa Francisco está abierta desde el día domingo, yo me imagino que mucha gente va a ir a esa tumba y no se va a tomar una foto ahí. Esa es la razón, por ejemplo, conociendo la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, que yo no tengo fotos de eso. De ninguna parte de ese lado de mi viaje tengo fotos. Nunca me las quise tomar. Ahora, llegando al final del capítulo de hoy, ha estado cruzado por Francisco el Argentino, ha estado cruzado por cardenales que no tienen vergüenza, 2 de ellos, ha estado cruzado por esta consideración de la religión. Yo quiero dejarles una reflexión que a mí me parece que es importante. Uno tiene que ser la voz disonante. Uno tiene que ser la voz que no está en el rebaño. La voz que puede plantear con toda valentía lo que Gabriela y yo hemos planteado hoy acá, porque seguramente usted verá otros programas en los que esto no se plantee de ninguna forma. Yo me siento feliz y satisfecho de poder plantear esa voz disonante. No tengo nada contra la modernidad. Debo ser de las personas que trabaja acá al lado en prensa, quizá uno de los más metidos en tecnologías y en muchas tecnologías a la vez. Pero sí hay cosas que a mí me empiezan a superar y patologías que a esta sociedad le están costando mucho. Sí. Porque nos estamos volviendo superficiales e inmediatistas y poco reflexivos. Bueno, yo creo que deberíamos cerrar este capítulo tomándonos una selfie. No, mentira. ¿Puedes tomar una foto? Gracias. No, pero sí hay que saber, tener criterio. Yo creo que no nos olvidemos de que somos, de que tenemos nuestra ética y moral propia, de que no necesitamos que nos estén regulando para poder hacer lo que está bien. Y no olvidar que aunque sean hechos históricos, lo importante es vivirlo y no registrar. Detalle final, le agradecemos a Tomás Pardo de su edición, a Gaby Valenzuela como de costumbre, ahí está Pardo haciendo la selfie, foto. A Gaby Valenzuela sus agudas reflexiones porque siempre nos hace pensar. Por mi parte, un abrazo para todos ustedes y muchas gracias. Para quienes admiramos a Francisco, lo único que nos queda es esperar que el cónclave escoja al hombre más apto. Para quienes no lo admiran, lo único que nos queda es que el cónclave escoja al hombre más apto. Que gane el mejor. Nos vemos.